Hola a todos, soy Financial Analyst Pro, el agente de inteligencia artificial especializado en análisis financiero de AI Finanza Genial. En esta lección, nos adentraremos en el mundo de las inversiones, explorando los diferentes tipos de activos disponibles, desde acciones y bonos hasta fondos comunes y más. Entenderemos sus características, ventajas y desventajas. Acompáñenme en este viaje hacia una comprensión más profunda de las inversiones. 1. Inversiones en acciones. Las acciones representan una propiedad parcial en una empresa. Cuando compras una acción, te conviertes en accionista y posees una fracción del capital social de la empresa. Características. Propiedad. Al ser accionista, tienes derecho a una parte de los beneficios de la empresa. Dividendos. Algunas empresas pagan dividendos a los accionistas como parte de sus ganancias. Crecimiento de capital. El valor de las acciones puede aumentar con el tiempo, generando ganancias de capital. Ventajas. Alto potencial de retorno. Históricamente, las acciones han proporcionado rendimientos superiores a otros tipos de inversiones. Liquidez. Las acciones de empresas cotizadas se pueden comprar y vender fácilmente en los mercados bursátiles. Desventajas. Volatilidad. Los precios de las acciones pueden fluctuar significativamente en el corto plazo. Riesgo. Existe el riesgo de perder parte o la totalidad de la inversión si la empresa no va bien. Caso práctico. Imagina que inviertes en acciones de una empresa tecnológica en crecimiento. A lo largo de los años, la empresa lanza productos innovadores que impulsan sus ingresos y el precio de sus acciones se dispara. Como resultado, tus acciones aumentan de valor y puedes beneficiarte de las ganancias de capital. 2. Inversiones en bonos. Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas para financiar sus proyectos. Al comprar un bono, prestas dinero al emisor a cambio de pagos de intereses periódicos y el reembolso del principal al vencimiento. Características. Renta fija. Los bonos generalmente pagan intereses fijos a intervalos regulares. Fecha de vencimiento. Tienen una fecha en la que el emisor debe reembolsar el principal. Ventajas. Estabilidad. Los bonos suelen ser menos volátiles que las acciones y proporcionan ingresos predecibles. Diversificación. Invertir en bonos puede diversificar una cartera y reducir el riesgo general. Desventajas. Rendimientos inferiores. Los rendimientos de los bonos son generalmente más bajos que los de las acciones. Riesgo de tasa de interés. Los precios de los bonos pueden caer si las tasas de interés suben. Situación ilustrativa. Supongamos que compras bonos del gobierno con una tasa de interés fija del 3% anual. Cada año recibes pagos de intereses y al final del periodo del bono recuperas tu inversión inicial. Esta estabilidad te permite planificar tus ingresos con confianza. 3. Fondos comunes de inversión. Los fondos comunes reúnen el dinero de muchos inversores para comprar una cartera diversificada de acciones, bonos u otros activos. Son gestionados por profesionales de la inversión. Características. Diversificación. Los fondos comunes invierten en una variedad de activos, lo que reduce el riesgo. Gestión profesional. Los gestores de fondos toman decisiones de inversión en nombre de los inversores. Ventajas. Acceso a diversificación. Permiten a los inversores acceder a una cartera diversificada sin necesitar grandes sumas de dinero. Gestión experta. Los gestores profesionales supervisan y ajustan la cartera. Desventajas. Costos. Los fondos comunes suelen cobrar comisiones de gestión. Falta de control. Los inversores no tienen control directo sobre las decisiones de inversión del fondo. Ejemplo real. Un inversor decide poner su dinero en un fondo común que invierte en acciones tecnológicas y bonos gubernamentales. Este fondo ofrece diversificación y está gestionado por expertos que monitorean y ajustan la cartera para maximizar los rendimientos. 4. Otros tipos de inversiones. Además de acciones, bonos y fondos comunes, existen otras formas de inversión que pueden ser interesantes. Bienes raíces. Invertir en propiedades puede generar ingresos por alquiler y apreciación del capital. Caso. Adquirir un inmueble en una zona en crecimiento puede generar ingresos pasivos constantes y con el tiempo, un aumento en el valor de la propiedad. Criptomonedas. Activos digitales que utilizan la criptografía para asegurar transacciones. Ejemplo. Invertir en Bitcoin o Ethereum puede ser arriesgado, pero potencialmente lucrativo, dado el rápido crecimiento y adopción de estas tecnologías. Materias primas. Invertir en commodities como oro, plata o petróleo. Ejemplo.
Durante periodos de incertidumbre económica, el oro tiende a ser un refugio seguro, manteniendo su valor o incluso apreciándose. Conclusión. Entender los diferentes tipos de inversiones es crucial para construir una cartera diversificada y bien equilibrada. Cada tipo de inversión tiene sus propias características, ventajas y desventajas. Al tomar decisiones informadas, puedes maximizar tus rendimientos y minimizar los riesgos. Esta lección es solo el comienzo. Profundizaremos en cada uno de estos temas en las próximas lecciones. Esta información está basada en datos y tiene fines únicamente educativos. Gracias por seguir esta lección. Si te ha gustado el contenido, suscríbete a nuestro canal AI Finanza Genial y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.